¿Alguna vez has sentido que tus oraciones están golpeando el techo? ¿Cómo crees en Dios? ¿Pero algo falta? ¿Qué pasa si la forma en que lo has estado viendo es solo un fragmento de toda la verdad? Hoy, estás a punto de descubrir uno de los mayores misterios espirituales de todos los tiempos, algo que vivieron los primeros apóstoles, la Iglesia luchó para defenderse y millones aún malinterpretan. La verdad es, muchos creyentes piensan que saben quién es Dios. Pero la pregunta sigue siendo, ¿realmente lo conoces como se revela en la Biblia? Porque lo que estamos a punto de explorar podría cambiar todo sobre cómo caminas con Dios, cómo ores, cómo entiendes la salvación e incluso lo cerca que te sientes a su presencia. Este no es solo otro estudio teológico. Este es un despertar espiritual. Verá, la doctrina de la Trinidad no es un concepto hecho por el hombre o alguna tradición de la Iglesia. Es el corazón de las Escrituras. Sin embargo, muchos cristianos viven sin comprender completamente al Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso, su fe es limitada. Sus oraciones se sienten débiles. Su comprensión de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo y el amor del Padre permanecen incompletos. Pero hoy, eso cambia. Porque en este video, estamos sumergiendo profundamente en lo que la Biblia realmente enseña. Y una vez que lo vea, nunca lo vea. Descubrirás a qué señalaban Génesis, Isaías, John y Paul, los techos ocultos en el lenguaje hebreo, la estructura de los evangelios y los testimonios de los que caminaron con Jesús. Responderemos las preguntas difíciles, desglosaremos las Escrituras, y al final, no solo sabrás sobre la Trinidad, experimentarás la belleza y la unidad de Dios de una manera que transforma toda tu vida espiritual. No estás aquí por accidente. Dios te llevó a este momento. Así que no hagas clic, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser la revelación más clara y poderosa de quién es Dios que has recibido. Si crees en el poder de la Biblia, si sigues a Jesucristo, y si quieres profundizar en tu relación con Dios, esto es para ti. Quédese hasta el final, porque vamos a exponer lo que la mayoría de la gente se pierde, y cómo podría ser la clave para desbloquear su próximo nivel de fe. Antes de comenzar, dígame en los comentarios, ¿cómo entiendes actualmente la Trinidad? Leeré tus respuestas y responderé a tantas como pueda. Y no lo olvides, suscribe ahora mismo y enciende las notificaciones para que nunca vuelvas a perder una verdad como esta. Ahora comencemos. Hay una pregunta que resuena a través de los pasillos de la historia humana. Una pregunta susurrada en las oraciones, gritada en el sufrimiento y reflexionó en silencio. ¿Quién es Dios realmente? No es solo una pregunta para académicos o teólogos. Es un grito del corazón de cada persona que alguna vez se ha sentido perdido, roto o que necesita un propósito. Cuando las personas admiran los cielos y preguntan por qué, o cómo, o qué viene después, realmente preguntan sobre la naturaleza de Dios. Y para aquellos que caminan por fe, guiados por la luz de la Biblia y las enseñanzas de Jesucristo, comprender quién es Dios se convierte en la piedra angular de su viaje espiritual. Pero aquí está el misterio. ¿Cómo puede Dios ser uno, pero revelarse como Padre, Hijo y Espíritu Santo? Eso no es solo trivia teológica, es el rompecabezas divino que tiene la clave de una relación más profunda con Dios. Ahora, si alguien abriera la Biblia buscando la palabra Trinidad, no la encontrarían. Eso sorprende a mucha gente. Pero lo que encontrarían, dispersos como gemas ocultas en los Viejos y los Nuevos Testamentos, son poderosas indicaciones de una complejidad divina. En Génesis 1:26 vemos un consejo celestial. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Espera, ¿quién es nosotros? Este momento solo nos invita a algo más profundo. Entonces Isaías 48:16 habla de el Señor Dios y su Espíritu, mostrándonos una interacción triune directamente en las Escrituras hebreas. Y si avanzamos rápidamente a Juan 1:1, leemos:
Al principio estaba la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo se identifica no solo como alguien enviado por Dios, sino como Dios mismo, envuelto en carne. Estas no son contradicciones, son revelaciones, lo que hace que la doctrina de la Trinidad sea tan fascinante y tan vital. Es que no es un concepto abstracto cocinado en un monasterio polvoriento. Se trata de cómo Dios chose to relate it con nosotros. Dios, pero no el otro. Es en esta tensión entre la unidad y la diversidad que se da a conocer la plenitud del amor divino. Algunos, por reverencia, temían tocarlo. Otros, impulsados por la curiosidad y el hambre de la verdad, se sumergieron profundamente en las Escrituras, rezando por claridad. Lo que descubrieron no era una respuesta simple, sino una relación. Un Dios que se revela no en definiciones frías, sino en encuentros cálidos. A través de los milagros de Jesús, a través de las convicciones tranquilas del Espíritu y a través del poder creativo del Padre, Dios nos muestra que entenderlo no se trata solo del conocimiento, sino que se trata de transformación. Y no, eso nos invita a la fe. No simplemente conocer a Dios intelectualmente, sino caminar con Él diariamente, guiado por su palabra y sostenido por su gracia. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque si malinterpretamos quién es Dios, corremos el riesgo de malinterpretar todo lo demás, nuestra identidad, nuestro propósito, nuestra salvación. La doctrina de la Trinidad no es una actualización opcional en nuestro sistema de creencias. Es la lente misma a través de la cual la Biblia cobra vida. A través de él, vemos cómo Jesucristo podría morir por nuestros pecados, cómo el Espíritu nos empodera y cómo el Padre continúa orquestando todas las cosas para su gloria. Esto no es solo la teología, es la vida. Y una vez que vislumbramos este baile divino entre Padre, Hijo y Espíritu, nunca somos lo mismo. Sigamos. Adelante, porque las Escrituras tienen más que mostrarnos, más claridad, más maravilla y más verdad esperando ser descubiertas. Cuando se trata de comprender a Dios, la autoridad definitiva no es tradición, opinión o incluso experiencia personal, es la Biblia. Ahí es donde comienza y termina nuestro viaje. Y aunque la palabra Trinity nunca aparece en el texto sagrado, lo que aparece es mucho más poderoso. La evidencia, una y otra vez, de una relación divina que trasciende las categorías humanas. Desde Génesis hasta Apocalipsis, se nos ofrecen vislumbres, momentos donde se retira la cortina y estamos invitados a presenciar la naturaleza de Dios. Estos momentos no gritan, pero dicen mucho a aquellos con oídos para escuchar. La Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, no está destinado a explicar a Dios en su totalidad, sino revelar lo suficiente para que la fe pueda arraigarse y crecer. Veamos algunos de estos versos clave. En Génesis 1:26, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen». Es sutil, pero profundamente significativo. ¿Con quién está hablando Dios? ¿Los ángeles? No son creadores. Este es el primer susurro de una pluralidad divina. Un Dios, pero una conversación que ocurre dentro de la deidad. Luego, en Isaías 48:16, el hablante declara: «El Señor Dios me ha enviado a mí y a su Espíritu». Tres referencias distintas. El Señor, el remitente y el Espíritu coexisten de una sola vez. Salta al Nuevo Testamento y la claridad se agudiza. Juan 1:1 dice: «Al principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios». Este es Jesucristo, eterno y divino, no creado, sino creador. Él es Dios, pero distinto del Padre. Mientras leemos los Evangelios, este patrón continúa. Jesús reza al Padre, pero perdona los pecados, algo que solo Dios puede hacer. Marcos 2:5-7. Él ordena la naturaleza, cría a los muertos y acepta la adoración. Mateo 28:9. Actúa que ningún mero profeta se atrevería a recibir. Mientras tanto,
El Espíritu Santo es presentado por Jesús como otro consolador. Juan 14:16. No, como una fuerza, sino una persona, una que enseña, guía, duele y empodera. Esto no son tres dioses. Este es un Dios operando en tres personas, perfectamente unidos en voluntad, esencia y misión. No es algo para resolver completamente, sino recibir humildemente con un corazón lleno de fe y reverencia. Dios revela lo suficiente como para inspirar asombro, nunca halagar al intelecto. Una de las escenas más convincentes es el bautismo de Jesús. Mateo 3:16-17. Imagine esto. Jesús se para en el agua. El Espíritu desciende como una paloma. La voz del Padre truena desde el cielo. Este es mi amado Hijo. Los tres presentes. Los tres actuando. Esto no es metáfora o simbolismo. Es la realidad divina. Y sin embargo, nunca están en conflicto. Su unidad es tan absoluta que Jesús puede decir: quien me haya visto ha visto al Padre. Juan 14:9. Y aún reza al Padre en Getsémane, mostrando una distinción relacional. La Biblia no nos confunde, nos invita al misterio sagrado, un misterio para no desconcertarse, sino acercarnos al corazón de Dios. Entonces, mientras leemos la Biblia, no solo con nuestros ojos, sino con corazones abiertos, comenzamos a ver un patrón. Un hilo de unidad divina que atraviesa cada historia, cada profecía, cada revelación. Dios, el Padre orquesta. Jesucristo se ejecuta. El Espíritu Santo empodera. Un hecho, un propósito, un Dios. Eso no es mitología. Esa es la verdad bíblica. Y cuando adoptamos este punto de vista, las Escrituras cobran vida de una manera nueva. Dejamos de ver eventos aislados y comenzamos a reconocer la danza divina, Padre, Hijo y Espíritu, que trabajan juntos en perfecta armonía. Esto establece las bases para comprender no solo quién es Dios, sino cómo interactúa con la humanidad. Y ahora que las Escrituras han hablado, exploremos los argumentos que han tratado de defender o desmantelar esta verdad sagrada. La doctrina de la Trinidad se ha mantenido en el centro de la creencia cristiana durante siglos, pero no ha llegado sin controversia. Algunos lo ven como la verdad más profunda jamás revelada sobre Dios, mientras que otros afirman que es una invención humana, un malentendido o incluso una corrupción de la fe bíblica. Y sin embargo, cuando damos un paso atrás, nos damos cuenta de que lo que realmente se está debatiendo no es solo una fórmula teológica, es la naturaleza misma de Dios. En el corazón del argumento es esto: ¿puede Dios ser uno y tres al mismo tiempo? Aquellos que defienden la Trinidad apuntan a la unidad en la diversidad, la relación divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que se desarrolla en las páginas de la Biblia. Ven a un Dios que es relacional, dinámico y profundamente personal, más allá de nuestras categorías humanas, pero más cerca de lo que podemos imaginar. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la Trinidad es la forma constante de que la Biblia retrata al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como distinto, pero unido. En Mateo 28:19, Jesús ordena a sus discípulos que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aviso: nombre, no nombres. Un nombre, tres personas. Este no es un lenguaje poético, es un plan divino. En Juan 14:16, Jesús promete otro edredón, el Espíritu Santo, que vendrá tras él. ¿Por qué Jesús hablaría de otro si fuera la misma persona? Y luego, en momentos como Mateo 28:9, Jesús recibe adoración, algo que no ofrecería ningún judío fiel a nadie más que a Dios. Estos ejemplos no dividen a Dios, lo revelan más completamente. Muestran que la fe en Jesucristo no es un desvío, es la puerta de conocer la plenitud de Dios. Pero no todos aceptan esta opinión. Grupos como los Testigos de Jehová o los Pentecostales de Unidad rechazan la Trinidad directamente. Argumentan que el concepto no se encuentra explícitamente en las Escrituras y, en cambio, fue influenciado por la filosofía griega. Para ellos, Dios es estrictamente uno,
y Jesús es un ser creado o un modo de Dios, no una persona coeterna. Señalan versos como Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Para estos grupos, cualquier sugerencia de pluralidad dentro de Dios se siente como una traición al monoteísmo bíblico. Afirman que la Trinidad conduce a la confusión, la división o incluso un regreso a las antiguas tríadas paganas. Su postura es clara. Un Dios significa una persona. Cualquier otra cosa, dicen, es el compromiso teológico. Pero aquí está la cosa. La Trinidad no niega que Dios sea uno. Aclara cómo es uno. La Biblia nunca enseña a tres dioses. Eso sería herejía. En cambio, habla de un Dios que se revela en tres personas, todas completamente divinas, todo igualmente Dios, y todo trabajando en perfecta unidad. Es como una sinfonía, diferentes instrumentos, una canción, diferentes voces, una palabra. Y lo que es más, esta comprensión preserva tanto la majestad del Padre, el sacrificio de Jesucristo, como la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy. Cada uno juega un papel distinto, pero nunca actúan separados. No es confusión, es la coordinación divina, y está escrita en todas las páginas de las Escrituras, si estamos dispuestos a mirar. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Justo en la encrucijada de la fe y la revelación. Los argumentos contra la Trinidad a menudo provienen de un lugar de querer proteger la santidad de Dios o mantener las Escrituras. Pero irónicamente, las mismas Escrituras tienen como objetivo defender susurros, hablar y a veces grita a un Dios que es más que unidimensional. Un Dios que es un Padre que habla desde el cielo, un Hijo que camina por la tierra y un Espíritu que se mueve dentro de los corazones. Eso no es filosofía, esa es la Biblia. Y a medida que seguimos el hilo a través de la historia, veremos cómo los primeros cristianos, que enfrentan las herejías y la confusión, se unieron para defender lo que sabían que es cierto sobre el Dios que salva. Si queremos entender realmente cómo la doctrina de la Trinidad se definió completamente, debemos entrar en el mundo de la iglesia primitiva, las primeras generaciones de creyentes que, llenas de la Santa Santa, arraigan el Espíritu de Jesús, comenzó a entrar en las cuestiones. ¿Quién es exactamente Jesús? ¿Es el Espíritu Santo el poder de Dios o algo más? ¿Cómo encajan estas revelaciones con la creencia hebrea en un Dios? Estas no eran especulaciones inactivas, eran debates urgentes, reales y a veces vida o muerte. A medida que la fe se extendió de Jerusalén a los fines de la tierra, los primeros líderes cristianos tuvieron que defender no solo que Dios existe, sino quién es. Y se volvieron, siempre, a la Biblia, dejando que las Escrituras guíen la doctrina, no al revés. Nombres como Ignacio de Antioquía, Justin Mártir e Ireneo podrían no ser conocidos hoy en día, pero en su tiempo eran gigantes espirituales, mentores de fe que se mantuvieron firmes contra la confusión y la falsa enseñanza. Ignacio, escribiendo a principios del siglo II, habló de Jesucristo nuestro Dios, afirmando tanto su divinidad como su unidad con el Padre. Justin Mártir argumentó que los logotipos, la palabra, eran distintos de Dios el Padre, pero completamente divino. Ireneo, que enfrenta el surgimiento de las herejías gnósticas, expuso la hermosa estructura de la salvación. El Padre envía al Hijo, el Hijo logra la redención y el Espíritu Santo lo aplica al creyente. Esto no fue innovación, fue una aclaración. Estaban salvaguardando el Evangelio, asegurando que el mensaje de Jesucristo se alineara perfectamente con el Dios revelado en la Biblia. Pero no todos estuvieron de acuerdo. A medida que creció el cristianismo, también lo hizo la confusión. Los modalistas, por ejemplo, enseñaron que Dios es una persona que simplemente aparece en tres formas diferentes, como un actor que desempeña papeles diferentes. Suena bien, pero no coincide con el testigo bíblico. Si Jesús es solo un modo del Padre,
¿A quién está rezando en el jardín? ¿Sí mismo? Luego vino Arius, un maestro carismático que insistió en que Jesús no era eterno. Según él, hubo un momento en que el Hijo no existía. Esta idea explotó a través del Imperio Romano, dividiendo las iglesias y amenazando con redefinir la fe. Pero sucedió algo poderoso. La Iglesia no se retiró. Respondió con la unidad, guiado por el Espíritu y basado en la palabra de Dios. El Consejo de Nicea en 325 fue un punto de inflexión. Dirigidos por obispos de todo el mundo conocido, no inventaron la Trinidad, lo afirmaron. Declararon que Jesucristo es de la misma esencia, homoousios, que el Padre, no similar, no subordinado, sino igual. Y décadas más tarde, el Concilio de Constantinopla en 381 hizo lo mismo por el Espíritu Santo, proclamando que es adorado y glorificado con el Padre y el Hijo. Estos no fueron movimientos políticos, eran batallas espirituales por la verdad. Los líderes no solo querían la unidad, sino que querían integridad bíblica. Sabían que si malinterpretaban a Jesús, malinterpretarían la salvación. Si disminuyeron el Espíritu, perderían el poder de la fe. No lucharon por la tradición, sino por la verdad basada en las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de la Trinidad hoy, no estamos recitando doctrina hecha por el hombre. Estamos parados sobre los hombros de hombres y mujeres fieles que estudiaron la Biblia, siguieron a Jesucristo y nos negaron a dejar que el error definiera a su Dios. Soportaron la persecución, el exilio, incluso la muerte, no para un concepto, sino para un Salvador. Y su coraje allanó el camino para que generaciones de creyentes adoptaran una fe que es intelectualmente sólida como espiritualmente viva. Pero hay más, porque incluso el lenguaje hebreo, las mismas palabras que Dios solía hablar con su pueblo, lleva pistas que apuntan a este misterio divino. Sigamos y descubramos la profundidad lingüística que refuerza lo que la fe siempre ha sabido. A veces, las verdades de fe más profundas están ocultas a la vista, en las mismas palabras utilizadas para describir a Dios en la Biblia. Es por eso que mirar el lenguaje hebreo original puede ser tan revelador. Cuando decimos Dios es uno, a menudo estamos haciendo referencia a Deuteronomio 6, 4. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que la palabra una, utilizada aquí es echad, y echad no significa singular en 1200, la forma en que podríamos asumir. En realidad implica una unidad compuesta. Por ejemplo, en Génesis 2:24, cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en una carne, esa misma palabra echad se usa. Dos personas unidas en una. De la misma manera, la unidad de Dios no niega la complejidad, revela la unidad divina dentro de la diversidad. Otra pista poderosa se encuentra en la palabra Elohim, que se usa en todo el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Lo curioso es esto. Elohim es un sustantivo plural, pero aparece constantemente con verbos singulares. Eso rompe las reglas de la gramática, pero no el espíritu. Esta tensión gramatical abre la puerta a un misterio mucho más profundo que el lenguaje solo. ¿Por qué la Biblia describiría al único Dios verdadero usando formas plurales? Es como si Dios, incluso en su nombre, estuviera insinuando algo más. Algo que algún día sería revelado en la plenitud de Jesucristo y el Espíritu Santo. Este no es un accidente. Es un diseño divino. Un Dios que es eternamente relacional, incluso dentro de sí mismo, preparando a su pueblo para algún día comprender su naturaleza triune. Incluso, la estructura de ciertos textos hebreos tiene significado. En Isaías 6:3, los ángeles gritan, Santo, 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 es el Señor de los anfitriones. Esa triple repetición no es solo poética. En el antiguo hebreo, la repetición era una forma de enfatizar la magnitud. Un santo es genial, 2 es masivo, pero 3, esa es la perfección. Algunos teólogos han visto esta triple declaración como una referencia velada a la Trinidad. El Padre es santo, el Hijo es santo
el Espíritu es santo. Si bien el versículo no los nombra directamente, el patrón es espiritualmente sugerente, alineando con lo que el Nuevo Testamento revela más tarde. Es un recordatorio de que las huellas digitales de la esencia triune de Dios ya estaban impresionadas en las páginas de las Escrituras hebreas mucho antes de que se entendieran completamente. También está Proverbios 34, que pregunta, ¿quién ha subido al cielo y ha bajado? ¿Quién ha reunido el viento en sus manos? El versículo termina con una pregunta impactante. ¿Cómo se llama y cómo se llama su hijo, si lo sabes? Este es el Antiguo Testamento. Pre-Jesús. Y sin embargo, habla de Dios y su Hijo. Es un susurro, un presagio. Cuando leemos esto a través de la lente del Nuevo Testamento, la imagen se agudiza. Vemos que Jesucristo no era una ocurrencia tardía. Estuvo presente desde el principio. El lenguaje utilizado en las Escrituras, tanto hebreo como griego, no crea la doctrina de la Trinidad, pero lo apoya constantemente, como piezas de rompecabezas que caen en su lugar. La palabra de Dios nunca contradice su naturaleza, lo revela en capas. Entonces, para cualquiera que busque en las Escrituras con un corazón abierto, estos detalles lingüísticos no son solo fascinantes, están construyendo la fe. Muestran que el Dios de la Biblia siempre ha sido consistente, siempre intencional, siempre presente. Desde el primer «hagamos el hombre» hasta el amén final, nos encontramos con un Dios que habla con claridad y poder, incluso a través de los giros más pequeños de la frase. Y este mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos invita a conocerlo, caminar con Él y reflejar su unidad en nuestras propias vidas. Pero sigamos adelante, porque Jesús mismo tenía algo que decir sobre este misterio, y lo que Él reveló podría cambiar todo lo que creías que sabías. Si hay un lugar donde el misterio de la Trinidad se vuelve innegablemente vívido, es en la vida, las palabras y el ministerio de Jesucristo. La base de esta realidad divina no se basa en consejos o credos. Está anclado en lo que Jesús mismo dijo e hizo. Una de las declaraciones más llamativas viene en Juan 10:30, donde Jesús declara audazmente: «Yo y el Padre somos uno». Él no dice que son similares, Él dice que son uno. Esta afirmación sacudió a sus oyentes tan profundamente que recogieron piedras para matarlo por blasfemia. ¿Por qué? Debido a que entendieron exactamente lo que quería decir. Jesús no afirmaba ser un profeta o un mensajero, afirmaba ser Dios. Y no caminó esa afirmación, lo caminó hasta la cruz. Luego está la gran comisión en Mateo 28:19. Es más que una simple instrucción, es una revelación. Jesús dice: «Ve, por lo tanto, y haz discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Un nombre, 3 personas. Este es Jesús dando a la Iglesia su misión, y en el centro de la misma está la identidad triune de Dios. Los apóstoles no inventaron esta fórmula, la recibieron directamente de Jesucristo. Formó su predicación, sus oraciones y su comprensión de quién es Dios. Esto no era académico, fue la teología vivida. Y cada vez que alguien era bautizado en ese santo nombre, era una declaración de fe en la plenitud de Dios, el Creador, el Redentor y el Consolador. El apóstol Pablo, quizás el escritor más prolífico en el Nuevo Testamento, afirma constantemente esta comprensión. En 2 Corintios 13:14, cierra una carta con una bendición que incluye a las 3 personas de la diosa. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo están con todos ustedes. Este no era un toque poético. Pablo estaba resumiendo la vida cristiana. La gracia de Jesús, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu. Ese es el Evangelio en movimiento. Así es como opera la fe. Y todo está allí en la Biblia, simple como el día para aquellos que están dispuestos a ver. La iglesia primitiva no se topó con la creencia trinitaria.
fueron llevados allí por la misma mano de Dios. Incluso la forma en que los apóstoles rezaron y adoraron revela su comprensión. En Hechos 7, 55-56, Stephen, lleno del Espíritu Santo, ve a Jesús de pie a la mano derecha de Dios. 3 personas, un momento. Pedro, en 1 Pedro 1, 2, habla de creyentes elegidos por Dios el Padre, santificado por el Espíritu y rociado con la sangre de Jesucristo. Esto no fue confuso para ellos, fue impresionante. Reveló a un Dios que no estaba solo por encima de ellos, sino con ellos y dentro de ellos. El Dios triuno no era un rompecabezas para resolver, era una presencia para experimentar. Y lo experimentaron de manera real y poderosa, a través de milagros, audacia, unidad y el poder transformador del amor. Entonces, cuando alguien dice que la Trinidad no está en la Biblia, debemos responder no con argumento, sino con la verdad, arraigada en las Escrituras y confirmada por la vida de Jesús y sus apóstoles. No se trata de etiquetas, se trata de reconocer al Dios que salva, el Dios que habla y el Dios que habita, el Padre que envió, el Hijo que vino y el Espíritu que empodera. Y ahora, con esta base establecida, debemos abordar las preguntas difíciles. Esas persistentes dudas que muchos aún tienen. Pasemos en esas consultas y traigamos la luz a las preguntas que desafían este santo misterio. Llega un momento en cada viaje de fe honesto cuando surgen preguntas, especialmente cuando se enfrentan a doctrinas tan profundas como la Trinidad. Aquellos que luchan con el concepto no son enemigos de la verdad. A menudo son buscadores, profundamente comprometidos a comprender a Dios a través de la lente de las Escrituras. Entonces, en lugar de cerrar la puerta de sus dudas, vamos a abrirla. Vamos a inclinarnos en las preguntas que plantean los no trinitarios y los examinamos no con orgullo, sino con claridad y gracia. Una de las primeras preguntas es, ¿cómo puede el bautismo de Jesús tener sentido si Dios no es triuno? En Mateo 3, 16 y 17, vemos a Jesús en el agua, el Espíritu descendiendo como una paloma y la voz del Padre desde el cielo. 3 acciones distintas, 3 personas distintas, un momento divino. Esto no es ilusión o metáfora, es una imagen vívida de la naturaleza triune de Dios en el trabajo. Otra pregunta poderosa que hacen está arraigada en Juan 1. Al principio, estaba la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Cómo puede la palabra estar con Dios y ser Dios al mismo tiempo? Eso no es una contradicción, es una revelación. La palabra, Jesucristo, es distinta en persona del Padre, pero comparte completamente su esencia divina. Este misterio no está allí para confundirnos, está ahí para humillarnos y atraernos más profundamente en la majestad de la fe. Dios, en su sabiduría infinita, revela lo suficiente para que confíe en Él, y a través de la Biblia, nos da el lenguaje que necesitamos para describir las realidades divinas que van más allá de la lógica humana. Eso no es debilidad en las Escrituras, es el poder. Luego viene la cuestión de la oración. Si Jesús es Dios, ¿por qué reza al Padre? Esta es una hermosa investigación, y la respuesta nos lleva al corazón del Evangelio. Cuando Jesús reza, no finge. Él es completamente Dios y completamente hombre. Como hijo, se comunica con el Padre en perfecta obediencia y relación. Sus oraciones, como en Juan 17, revelan su amor, sumisión y unidad con el Padre. No se trata de separación, se trata de una relación divina. Jesús modela cómo se ve la filiación perfecta, invitándonos al mismo tipo de cercanía con Dios. Sus oraciones no son signos de inferioridad, son expresiones de intimidad. Y a través de su ejemplo, aprendemos a acercarnos a Dios con audacia, reverencia y fe. Otra pregunta surge en 1 Corintios 12, 4-6, donde Pablo distingue entre el Espíritu, el Señor, Jesús y Dios. Si son la misma persona, ¿por qué la distinción? Una vez más, esto no es una falla,
es un vistazo a la naturaleza divina. Pablo entendió, a través de la revelación divina, que los dones del Espíritu provienen de Dios el Padre, se expresan a través de Jesucristo y son activados por el Espíritu Santo. Esto no es contradicción, es la coordinación. Es la plenitud de Dios que se manifiesta exclusivamente, pero en perfecta unidad. Cuando rechazamos la Trinidad, corremos el riesgo de aplanar la riqueza de quién es Dios y cómo se mueve. La Biblia no presenta un Dios simple, presenta uno perfecto. Un Dios que es uno en esencia, tres en persona, e invirtió totalmente en nuestra redención. Entonces, en lugar de descartar estas preguntas, debemos invitarlas, porque es a través de la lucha libre con las Escrituras que nuestra fe se vuelve real. Jesucristo nunca pidió una creencia ciega, ofreció signos, enseñanzas y una vida en el amor. Y el Espíritu Santo continúa guiándonos en toda la verdad. Juan 16:13. Si estamos dispuestos a escuchar. Si alguien no está seguro de la Trinidad, la respuesta correcta no es el juicio, es la Escritura. Es la explicación del paciente. Y sobre todo, es oración que el Espíritu revele lo que solo Él puede dar a conocer. Ahora que hemos enfrentado las preguntas, tomemos un momento para unirlo todo, para ver cómo las piezas encajan en una imagen gloriosa de quién es Dios realmente. Así que aquí estamos, al final de un viaje espiritual que comenzó con una sola pregunta: ¿quién es Dios realmente? Y a lo largo de esta exploración, una verdad ha surgido una y otra vez. El Dios no está limitado por la lógica humana, ni está definido por las cajas en las que intentamos colocarlo. De la Génesis a la Revelación, desde la voz en el bautismo de Jesús hasta las bendiciones finales de Pablo, la Biblia revela una imagen consistente de un Dios que es tres en persona pero en esencia. La Trinidad no es una doctrina que aceptamos a ciegas, es una realidad tejida a través de cada historia, cada milagro, cada promesa. Está en la forma en que el Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo empodera. Está en la forma en que nace, nutren y se completan la fe. Esta unidad divina es importante porque es el marco de la salvación misma. Si Jesucristo no es verdaderamente Dios, entonces su muerte en la cruz no tiene poder eterno. Si el Espíritu Santo no es divino, entonces no puede habitar dentro de nosotros o transformarnos de adentro hacia afuera. Y si el Padre no es distinto, ¿quién envió al Hijo y lo levantó de entre los muertos? La Trinidad protege la integridad del Evangelio. Nos muestra que Dios no solo envió a un representante, vino Él mismo. Vivió entre nosotros. Sufrió con nosotros. Conquistó el pecado y la muerte. Y ahora vive dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo. Esa no es una teología abstracta. Ese es el latido de la fe cristiana. Ese es el Dios que salva, el Dios que camina con nosotros y el Dios que es fiel hasta el final. Y esta comprensión no es solo histórica, es profundamente personal. Porque una vez que te das cuenta de que el Padre, el Hijo y el Espíritu están trabajando juntos en tu vida, tu relación con Dios cambia para siempre. Dejas de verlo como distante. Empiezas a escuchar su voz a través de las Escrituras. Reconoces su guía en momentos de confusión. Sientes su amor en tus momentos más débiles. La Trinidad no es solo un misterio para ser estudiada. Es una relación para ser experimentado. Un Dios que te contactó de tres formas poderosas y amorosas. Y cuando te rindes a ese amor, tu vida comienza a alinearse con lo divino. Comienza a reflejar su unidad en sus relaciones, su gracia en su discurso y su poder en su propósito. La iglesia primitiva entendió esto. No eran filósofos, eran testigos. Habían visto a Jesús resucitar de entre los muertos. Habían recibido el Espíritu Santo en fuego y poder. Y rezaron al Padre con corazones llenos de fe. Para ellos, la Trinidad no era una idea, era una realidad vivida. Y esa misma realidad está disponible para ti hoy. A través de la oración, a través de la palabra y a través de la presencia internacional de Dios, puedes caminar en comunión con el Padre,
el Hijo y el Espíritu. Puede recibir sabiduría desde arriba, fuerza para el viaje y paz que supera la comprensión. Eso no es solo la teología. Esa es la transformación. Eso es lo que Dios desea para ti. Entonces, la próxima vez que alguien le pregunte, ¿la Trinidad es realmente bíblica? No solo lo señale a los versos, apunta a los Dios que todavía se revela, todavía está trabajando, aún amoroso. Invíquelos a ver lo que revela las Escrituras, lo que los apóstoles predicaron y lo que Jesús mismo declaró. La Trinidad no es un problema para resolverse, es una persona a ser conocida, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuanto más lo conocemos, más nos convertimos en quienes creamos ser. Pero todavía no hemos terminado, porque ahora es el momento de agarrar el corazón del espectador desde el principio. Hagamos una introducción que agarra el alma y los obliga a quedarse hasta el último segundo. Ahora que has visto la imagen completa, ¿qué crees sobre la Trinidad? ¿Hubo algo en el mensaje de hoy que cambió su comprensión de Dios? ¿O tal vez confirmó algo que siempre has sentido profundamente en tu espíritu? Quiero saber de ti, en serio. Deja un comentario a continuación y comparte tus pensamientos, tus dudas o incluso tu testimonio. Este canal es una familia de fe y su voz es importante. Si esta enseñanza lo ayudó a acercarse a Dios, no se vaya sin suscribirse y encender las notificaciones. Es la mejor manera de asegurarse de que nunca se pierda el tipo de contenido que alimenta su espíritu y renueva su mente. Y si conoces a alguien que ha estado luchando por comprender su fe, o que necesita escuchar la verdad sobre quién es realmente Jesucristo, asegúrate de este video con ellos en este momento. Sea la luz en la vida de alguien hoy. Y oye, si estás listo para ir aún más profundo, el próximo video que aparece en tu pantalla te dejará boquiabierto. Desempacan otro misterio que a la mayoría de los creyentes nunca se les ha enseñado, pero absolutamente necesito saberlo. Soy Marco, y te veré allí. Dios lo bendiga.